virtual. Vamos a dar continuidad a nuestro último evento de esta tarde con la doctora Marina del Pilar Olmeda García. La conferencia que tenemos por parte de la doctora Marina se denomina Los valores jurídicos en época de crisis. Para los alumnos que no conocen a la doctora Marina del Pilar o no conocen un poquito de su trayectoria, antes de cederle el uso de la voz, quiero platicar un poquito cuál es la trayectoria profesional de la doctora Marina del Pilar Olmeda García. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 2, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, integrante también del Cuerpo Académico de Estudios Sociales y Jurídicos y de la Red Mexicana e Internacional de Posgrado en Derecho, entre otras. En su experiencia profesional destaca su desempeño en el ejercicio de la judicatura, como consejera electoral, consejera de Seguridad Pública, como asesor y consultora jurídica. También ha publicado libros: Ética profesional en el ejercicio del derecho, El régimen de responsabilidad del servidor público en Baja California, Historia de las instituciones jurídicas, La evolución de la Constitución de Baja California y otros libros colectivos. Ha dirigido más de 150 tesis de licenciatura y posgrado y tiene una amplia publicación de artículos científicos y de divulgación. Para no quitarle más tiempo, doctora, ya vemos que ya estamos todos conectados, y para dar el uso de la voz a los 389 asistentes que tenemos de manera virtual, 389 ya. Doctora Marina, bienvenida. Muchísimas gracias por apoyarnos de nueva cuenta, por participar con los alumnos. Cedemos el uso de la voz. Se cortó, así. Gracias, maestra. ¿Sí me escuchan? En ese momento que me dio la palabra. Sí, ¿ya, maestra? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, que sí es problema de ellos o de nosotros. ¿Te habilitas su micrófono? Sí. Ya lo tengo habilitado. Sí, sí lo tengo habilitado, maestra. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Sí se escucha? Ah, ¿sí me escuchan? A ver, Lucía. Sí, maestra. Sí, buenas tardes. Ya lista, maestra. ¿Sí se escucha? Ah, bien. Bien, buenas tardes. Me da gusto saludarlos y mi agradecimiento a la doctora Marina Gisela Hernández. Gracias por incluirme, por integrarme en esta ciclo de conferencias de nuestra semana, de nuestra 10ª ya semana de valores. ¿Sí me están escuchando? ¿Qué pasó? Sí, maestra, adelante. Ah, gracias, muy amable. Mi agradecimiento en particular a los directivos de la Facultad de Derecho, en este caso, naturalmente, a nuestra directora, la maestra Ana Edith Canales Murillo, por ese esfuerzo en particular, de no obstante las circunstancias, se programó de esta manera virtual la Semana de Valores. Muchas gracias, nuestra directora. Qué bueno que así sea. Y parece que de aquí en adelante yo creo que nos va a convenir más organizarlas de esta manera. Tenemos mayor asistencia. Nuestras aulas magnas no alcanzan a 200, creo que son 150, 120 tienen su capacidad. Así que en este caso estamos aprovechando mucho más. Qué bueno que así sea. Y no puedo pasar también a toda el área de informática de la universidad, a la doctora Jessica Díaz, coordinadora de este sistema de Blackboard y estos sistemas de
educativos, de docencia, de esta manera virtual. Gracias, Jessica, y a todo su equipo. En particular también a nuestros compañeros de informática de la Facultad de Derecho, que no obstante que permanentemente siempre los estamos dando, esa es la palabra, ¿verdad? A la maestra Lourdes Chávez, al ingeniero Esteban Pérez Flores, a Omar Martínez, muchas gracias, compañeros. En este caso vamos a pedir al señor rector que les dé una compensación especial por estas semanas que los hemos tenido con tanto trabajo. Y a nuestra universidad, queremos felicitarnos por la respuesta que hemos dado los universitarios durante este periodo de pandemia. Queremos felicitarnos, proyectos tan importantes como los de la Escuela de Medicina, las escuelas de ingeniería y todo el apoyo que están dando al profesorado y a los alumnos. A nuestros alumnos por la respuesta tan responsable que están dando también para sacar adelante su semestre. Estamos convencidos de que el semestre lo vamos a sacar con óptimos resultados, tal vez hasta mejor que en un semestre normal, por la participación de todos los compañeros académicos. Y bien, iniciaremos con mi tema. Lo designé así, los valores jurídicos en época de crisis, para referirme a la importancia de los valores jurídicos en este momento. Haré en primer término una breve introducción y después ya entraré propiamente a cómo se han simbrado los valores jurídicos durante esta época de pandemia en el mundo, no solo en México. Iniciamos entonces con el sumario. Son 3 puntos. Adelante, maestra Lourdes. Planteamiento, axiología, un poco de axiología jurídica, y luego nos vamos a centrar en los valores jurídicos ante una emergencia tan fuerte, esta emergencia sanitaria del COVID-19. Iniciamos con el planteamiento. En este punto, siguiente. En este punto solo deseo comentar, aunque la mayoría son alumnos con esta grandísima asistencia que tenemos, como ustedes saben, alumnos y profesores, en la Facultad de Derecho trabajamos una línea de investigación sobre teoría jurídica y particularmente sobre ética, con varias líneas, sí, la ética en los valores, en la formación jurídica y la ética pública. Este trabajo, por lo tanto, no es algo improvisado, responde a una línea de investigación de hace más de 30 años. En una primera parte, hay que decirlo también, fue un enfoque institucional durante mi desempeño como en el área de planeación y en el área académica, de coordinación académica de la universidad, con un enfoque integrado hacia la formación universitaria, y posteriormente, a partir de finales de los 90, ya centrado más en los aspectos de formación jurídica. Bien. Es importante considerar que los hallazgos reportan que el establecimiento de instituciones, siguiente lámina, maestra, las siguientes 2. Los hallazgos reportan que el establecimiento de instituciones y prácticas efectivas de comportamiento ético en lo personal, profesional y públicas mejoran definitivamente los resultados de toda acción humana. El desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología no hubiera sido posible sin tener su sustento axiológico, su sustento ético. En este sentido existe el consenso también acerca de la relevancia, por otra parte, de la rendición de cuentas para la vida democrática. Aquí es donde entra en este sentido la ética pública. Y encontramos así que los desafíos de la jurídica, de los valores jurídicos, son muy altos. Grandes y fuertes son los estudios que se han realizado dentro de la filosofía jurídica para el desarrollo de nuestra materia. Encontramos los aportes de grandes filósofos como Scherer, como Stambler,
como Del Vecchio, ¿verdad? Como Gustavo Radbruch. Continuamos. Y filósofos en general, en ninguna filosofía que se haya eximido del análisis de la filosofía, de la ética pública, de la filosofía en el desempeño de la administración pública. Y ahí se engloba el derecho. Bien, hay que reconocer, por otra parte, que los valores y conocimientos del sistema jurídico se han transformado fuertemente y que las demandas en el presente también son fuertes. Encontramos la ampliación de la acción pública sobre lo privado. Encontramos también que la acción privada accede a lo público. Si nuestra Constitución en el presente, por ejemplo, establece o determina que nuestra forma de gobierno es una forma de gobierno representativa, efectivamente nombramos a los servidores públicos mediante el ejercicio del derecho, pero ya no los podemos dejar solos. Exigimos, en las últimas décadas, se exige cada vez más la participación ciudadana directa en el quehacer público, mediante el plebiscito, mediante el referéndum, mediante el gobierno abierto, mediante el parlamento abierto. ¿Por qué? Porque ya no es posible un sistema democrático solo con el carácter representativo de la participación ciudadana directa, se requiere la participación directa. Encontramos también en otro ámbito la vinculación de lo internacional con lo nacional y viceversa. Ya vemos, por ejemplo, el caso de esta pandemia, es un fenómeno mundial y es un fenómeno en el que todas las naciones tienen que estarse apoyando y en el que todos, de alguna manera, quedamos integrados. Por otra parte, los cambios y transformaciones de la estructura del Estado de Derecho, el surgimiento y derivados de la tecnología de la información, naturalmente, como lo estamos viviendo también en este momento. Seguimos la siguiente lámina, voy a agradecerles. Se parte desde otro punto de vista de que el poder público, como parte fundamental de la democracia, debe estar sujeto a exigencias morales y legales sustentadas en la lógica del razonamiento público. Así, ante el debate sobre el fortalecimiento del sistema nacional, le seguimos, en México se exige un sistema anticorrupción, un sistema de rendición de cuentas, se exige una ética pública y la participación ciudadana en este sentido cobran un especial significado. Por eso en este trabajo nos detenemos para revisar algunos postulados teóricos y ustedes y reflexionar sobre la naturaleza y trascendencia de este tema, centrados particularmente en la problemática que estamos viviendo por la pandemia. Le seguimos, sí. Siguiente lámina, perfecto. Antes de entrar a los valores en época, brevemente les comento que dentro de la sistematización de los valores jurídicos, una teoría que me ha gustado mucho detenernos y que consideramos que les puede servir pedagógicamente, los puede ayudar mucho a los alumnos y así lo vemos en nuestro curso de ética. Agradezco a mis alumnos, me di cuenta aquí en el listado de personas que se están integrando que una buena parte de mis alumnos de ética profesional, de mis alumnos de la especialidad y de mis alumnos del doctorado en estudios sociales están participando. Qué bueno que así sea. Bien, el doctor Eduardo García Maínez, además de su libro clásico que hemos llevado como libro de texto en la materia de teoría del derecho, tiene dos obras muy importantes, una de filosofía del derecho y otra de ética jurídica. Él clasifica los valores en tres tipos de valores: los valores fundamentales,
los valores jurídicos consecutivos y los valores jurídicos instrumentales. Así nos dice que los valores jurídicos fundamentales son aquellos que sustentan, como su nombre lo dice, el fundamento, la esencia del derecho. Entre estos valores se encuentran el bien común, la libertad, la igualdad y naturalmente la justicia, entre otros valores. Que de estos valores jurídicos fundamentales se derivan los valores jurídicos consecutivos. Naturalmente, en el caso de la libertad de conciencia, la libertad de tránsito, la libertad de participación, ¿sí? La libertad de prensa, entre otros. Y por otra parte, los valores jurídicos instrumentales son todos aquellos instrumentos, procedimientos, sistemas que nos permiten hacer efectivos los valores consecutivos y valores fundamentales. En México tenemos para la defensa de los derechos humanos las acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de las entidades federativas, hasta todos los procedimientos, como el juicio de amparo, que es un juicio específicamente para la defensa de los derechos humanos, y otros procedimientos. Bien, continuamos. Después de recordar estos valores jurídicos fundamentales, vamos a ver y valores jurídicos consecutivos, tipos de valores, vamos a ver cómo se hacen vigentes o cómo se materializan en una problemática tan terrible, pero tan particular a la vez como la inesperada, como la que estamos viviendo. Continuamos. Sí. La emergencia sanitaria, ¿verdad?, provocada por el COVID. Mucho hemos estado escuchando, mucho escuchamos diariamente sobre esta terrible problemática que nos tiene confinados en nuestros hogares. No vamos a entrar en cuestiones médicas, no vamos a entrar en estadísticas tampoco. A veces nos sentimos bombardeados, de hecho, por tanta información, sino que aquí tenemos que resaltar cómo se han simbrado los valores, cómo se han hecho presentes, ¿sí?, y cómo podemos a la vez ponderarlos, cómo podemos valorarlos y evaluarlos a la luz de nuestro propio respeto como ciudadanos y a la luz también del actuar de las autoridades. Continuamos. Tenemos que partir del derecho a la salud, el derecho humano a la salud y los derechos que para su efectividad. Encontramos que este derecho humano sagrado, determinado en el artículo 4 constitucional, nos dice que el derecho a la salud debe tener disponibilidad, debe tener como principios fundamentales también la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. En este sentido, el derecho a la salud debe garantizar el respeto a la dignidad humana de los principios fundamentales de la bioética, y de conformidad con los estándares científicos adecuados a las circunstancias generadas en esta pandemia particularmente. Sí. La disponibilidad, naturalmente, se entiende que deben estar disponibles todas las posibilidades de atención a la salud. Deben ser accesibles a todo ciudadano, deben ser aceptables y de calidad. Aquí debemos entender que ante la magnitud del problema, ningún país puede afirmarse que ningún país estaba plenamente preparado, totalmente preparado para esto. Y algo que nuestras autoridades no se han atrevido a afirmar, pero que me parece correcto hacerlo desde la academia, que el sistema de salud en un país, en las circunstancias del nuestro, de la ubicación del nuestro en términos del desarrollo económico y del desarrollo social, no
si bien es cierto, el sistema de salud pública, podríamos decir, estaba muy cuestionado, no quisiera utilizar otros calificativos. La estructura, la organización, la calidad de los servicios de las principales áreas del país, el sistema de seguro social, el ISSSTE, las organizaciones, las instituciones estatales, como el caso del ISTECARI en Baja California, el ISTESON en Sonora y sistemas estatales, naturalmente, es lógico, naturalmente que no estaban preparados, naturalmente que existen muchas carencias en un estado con nosotros. Quienes recibimos el servicio por parte de estas instituciones, no es que se esté criticando, es que esa es la realidad en un país como este. Entonces, ante esta situación, naturalmente que debemos reconocer, que estamos reconociendo el gran esfuerzo que están haciendo las instituciones y que está haciendo el Estado por dar una respuesta favorable, por dar una respuesta efectiva, ¿verdad? Debemos ser objetivos en esta materia. Claro que eran muchas las carencias y son un doble esfuerzo en este sentido, es un doble mérito, ¿verdad? El hecho de indicar, el hecho de manifestar que efectivamente reconocemos las carencias con que se han desarrollado, con que se han ido estableciendo y estructurando estas instituciones, ante esta situación es muy meritorio el trabajo que se está realizando por las instituciones y más meritorio el trabajo que están haciendo los compañeros, que están realizando los ciudadanos de todos los trabajadores de la salud, de todo el sector salud, enfermeras, médicos, psicólogos y todo el personal en general. Hay que decirlo así. Continuamos. Por eso sostenemos, continuamos con la siguiente lámina, por eso sostenemos que debe ser una prioridad la integridad y bienestar de los profesionales de la salud para la pandemia, que se deben tomar medidas específicas para su protección y reconocimiento, además de la adopción de protocolos aplicados en el tratamiento y las medidas especiales para la protección y entrenamiento de esos trabajadores. Encontramos que mucho se cuestionó, ¿verdad? Las carencias cuando se inició la pandemia, con las que estaban trabajando los trabajadores de la salud. Y sin embargo ha habido muy buena respuesta de la comunidad, de los diferentes sectores, empresarios, estudiantes, profesionales y de toda la comunidad por abastecer, por ayudar al Estado a abastecer y el equipamiento y materiales que se requiere para realizar el mejor trabajo. En ese sentido, los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan la integridad de todo el personal de salud, su vida y su salud. Desinfectación de ambientes, así como la garantía de sus derechos laborales y de seguridad social que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y de calidad. Bien, me pareció necesario, por lo tanto, en esta primera parte de mi conferencia, ponerme en este primer punto, el derecho a la salud y la defensa que debemos dar también a la protección de los recursos humanos del sector salud. Ahora pasamos al siguiente punto. Las medidas de contención de la pandemia. Encontramos aquí que el Estado tuvo que tomar algunas medidas para contener la pandemia. Tuvo en algunos recomendaciones y en algunos casos acciones específicas. El cuestionamiento desde el ámbito jurídico es, ¿estamos en presencia de la suspensión de derechos humanos? ¿Estamos en presencia
de lo que el artículo 29 constitucional delimita como suspensión de garantías, como suspensión de derechos humanos. Consideramos que no, que desde el punto de vista estricto de suspensión de derechos humanos. Estas son medidas de emergencia que prevé la ley de salud en el ámbito federal y las leyes de salud también en los ámbitos estatales. Pero cuidado, mucho cuidado de la forma en que se lleven, en que se apliquen estas medidas de contención. Primero, ¿qué medidas de contención son las que se han estado aplicando en el caso de México? Bueno, la cuarentena, ¿verdad? El mantenernos en nuestros hogares, el distanciamiento también, no menos de 1 metro, el aislamiento social, limitaciones de circulación nacional, internacional, y naturalmente las orientaciones preventivas de higiene personal y de higiene comunitaria. Bien, siguiente punto. Y como ya lo afirmamos, siguiente lámina, maestra Lourdes, y como ya lo afirmamos, el respeto a los derechos humanos. En este sentido, sostenemos que toda acción dirigida a la reducción de los factores de contagio debe realizarse con estricto apego a los derechos humanos, con respeto a nuestras bases constitucionales, así como a los tratados y estándares internacionales. En este estado de emergencia, las medidas que se deban adoptar deben realizarse con la mayor racionalidad, con sustentos y criterios científicos, y no siempre generales, sino tomando las circunstancias particulares, ¿verdad? Considerando naturalmente las circunstancias particulares por regiones, por estados y por sectores comunitarios, inclusive, ¿verdad? Por colonias, por sectores comunitarios, fraccionamientos, colonias, secciones, en atención a la intensidad del problema de contagio y de salud. No se trata de medidas generales, porque sí, es una acción que debe ser muy bien racionalizada y con, repito, y con criterios científicos. Bien, por lo tanto, siguiente lámina, maestra Lourdes. Por lo tanto, estas medidas deben tener los siguientes aspectos, deben considerarse los siguientes aspectos. Objetivos definidos, acotadas temporalmente, deben tener objetivos, deben estar acotadas temporalmente. Se va a aplicar durante una semana, durante 15 días, vamos a regresar el 30 de abril o el 1 de mayo, ¿verdad? O vamos a regresar el 1 de junio. Es preferible hacerlo así. Y es la recomendación también que desde los organismos internacionales y los acuerdos internacionales se han estado emitiendo. Entonces, repito, objetivos definidos, acotadas temporales y estrictamente necesarias y proporcionales al fin perseguido. En este sentido, el Estado, ya sea la Federación, las entidades federativas o los municipios, para la búsqueda y difusión de información, no pueden suprimir o prohibir los derechos de las libertades de manera genérica y en especial no deben limitar la libertad de los medios de comunicación, las organizaciones, así como los liderazgos sociales. Y nos hemos dado cuenta cómo la importancia de los liderazgos sociales y políticos ha resaltado, ¿verdad? Las cámaras de comercio, los centros patronales, las diferentes organizaciones de los sectores privados, organizaciones civiles, han estado apoyando y han estado participando de muy diferentes maneras. El caso del el municipio aquí en la localidad, ¿verdad? El donatón, el famoso donatón, en donde se logró obtener más de 100,000 despensas con la ayuda y participación de toda la comunidad. Es muy importante el respeto a esta participación ciudadana. Le seguimos. Siguiente lámina, maestra Lourdes. Bien. Debe
debe garantizar la posibilidad de denuncia y deben garantizarse todas las garantías de protección de los derechos humanos, deben estar abiertas a todo ciudadano. Por lo tanto, afirmamos que los estados, nuevamente en sus 3 ámbitos de gobierno, por tratarse en este caso de un estado federal como el nuestro, las instituciones de derechos humanos deberán garantizar el acceso a los mecanismos de denuncia y protección frente a posibles limitaciones indebidas, violaciones de derechos humanos derivadas de las medidas de contingencia. Por lo tanto, deberá estar garantizado la transparencia de todo el actuar público en esta materia, el acceso a la información, la protección de datos personales, un consentimiento informado, el acceso a la justicia deberá estar abierta siempre y la debida reparación del daño en un momento dado. Continuamos. Siguiente lámina, maestra Lourdes. En cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿verdad? Los famosos DESCA, estos también deben ser garantizados. Sabemos que esta pandemia, el daño a la salud es que el daño a la salud ha generado un daño igual en la misma, un daño económico. Entonces, por lo tanto, los estados, también en este caso, ¿verdad? La federación, los estados y municipios deben estar muy atentos a la problemática económica y ayudar naturalmente a los más desprotegidos. Y debe haber una actitud de solidaridad entre todos, de todos los sectores de la comunidad para apoyarnos y para que estos derechos económicos sean lo menos afectados. En este sentido, afirmo en mi trabajo que cualquier medida de naturaleza restrictiva o regresiva de los derechos económicos, sociales y culturales debe ser adoptada y aplicada en forma transparente con un cuidadoso análisis de las alternativas existentes. Estas medidas deben estar justificadas desde un enfoque de derechos humanos con el debido análisis del impacto de los económicos, de su impacto social. Sabemos pues que existen, en México es muy alto los trabajadores que laboran de forma independiente. Es muy alto también las pequeñas empresas, los pequeños comercios que se vieron afectados muy fuertemente en este caso. Así decimos que las medidas deben estar justificadas desde un enfoque de derechos humanos con el análisis de su impacto, así como de la más eficiente utilización de recursos disponibles. Siguiente lámina, maestra. Debe considerarse especialmente aquellas personas cuya subsistencia peligre al someterse a un régimen de cuarentena, por la pérdida de ingresos, ya lo decíamos, por la amenaza a sus necesidades vitales básicas, por el riesgo de ser despojados, por la ausencia de redes e instituciones de apoyo. Siguiente lámina. La importancia, siguiente lámina, maestra Lourdes, la importancia del sector empresarial y de los derechos humanos. Las empresas, como empleadoras en general, deben respetar los derechos humanos y tener un comportamiento ético y responsable en esta pandemia, particularmente por los impactos que sufren los trabajadores, los consumidores y las comunidades locales. He estado seleccionando algunos artículos de prensa nacionales e internacionales y a manera de ejemplo, aquí en el caso de Mexicali, Index, tengo aquí una nota periodística, Index y Canacintra realizan alianza por Mexicali, ¿verdad? Y los acuerdos de los grupos empresariales de cómo sostener el salario a los trabajadores o cómo participaciones, jornadas laborales limitadas, ¿verdad?
por ciclos, por periodos, en lugar de la semana, de las 40 horas semanales, de 20, de 25, y reducir lo menos posible el salario a los trabajadores. Otra nota importante. Bueno, acá tenemos en materia de salud, los derechos en materia de salud. Bien, entonces comentábamos que no obstante que el sector empresarial también, que el sector económico lo está resintiendo, naturalmente que todos lo vamos a resentir y el Estado está tomando medidas y deben ser así, ¿verdad? Medidas especiales que se afecte lo menos posible la parte económica. Debemos ser solidarios, ¿sí? Los que más tienen que ser solidarios con los que menos tienen y apoyar a los trabajadores. Para ya casi terminar, le seguimos siguiente láminas. Se deberá tener especial atención con algunos grupos, naturalmente, niñas, niños y adolescentes, las personas con capacidades diferentes, los adultos de la tercera edad, que como está demostrado es muy sensible al ataque de este virus, mujeres, se está dando el caso pues de mujeres embarazadas y casos de que ya hay partos, han sido los partos en este momento, en estos días, entonces tener el mayor cuidado posible, los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad. Ya nos hemos dado cuenta, en Estados Unidos ha habido algunos casos de contaminación en algunas cárceles, no recuerdo que en el caso de México se presente, pero sí, las mayores medidas, con sus críticas y todo, pero pues fue expedida una ley aquí en México, ¿verdad?, para poder desalojar un poco las sobrellenas cárceles de nuestro país y prever el problema del contagio. Bien, un último punto que tenemos que considerar es la cooperación internacional. Pasamos al siguiente punto, maestra, la última lámina. La cooperación internacional. Aquí está. La pandemia que vive la humanidad en el presente plantea problemas extraordinarios que deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, de manera solidaria y transparente entre todas las naciones del mundo. El multilaterismo, en especial, es esencial en la coordinación de esfuerzos mundiales para contener la pandemia. Bien, y con esto terminamos. Intenté programar lo mejor posible mis tiempos para dar una oportunidad a preguntas, como se ha hecho en las sesiones anteriores, y nuevamente mi agradecimiento a nuestra directora, se ha organizado también esta semana de Derecho, a Nedith Canales, a la maestra Marina Gisela Hernández por este evento, y en general a todos los universitarios por la forma que, naturalmente a mis compañeros profesores, la maestra Karen, por aquí la vi que había cuando se inscribió, cuando ingresó, la maestra Karen Yareli de posgrado, el doctor Castro también, Roberto Castro, ya me di cuenta que nos está escuchando. Muchas gracias a todos mis compañeros y a mis queridos alumnos de ética profesional de la especialidad del doctorado por acompañarme en esta disertación. Muchas gracias a todos. Doctora, muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas en el lado derecho, porque es donde se encuentra el chat. Ya tenemos una pregunta. Maestra, buenas tardes. Pregunto, ¿por qué los diputados en plena contingencia sanitaria hacen una sesión en pleno virtual para crear el impuesto a empresas de redes de transporte afectando a la población que tiene estos pequeños o grandes comercios y no ayudando en su economía? También, buenas tardes, doctora. Saludos. En el caso de las personas que no son derechohabientes de una institución de salud, ¿el Estado debe garantizar de manera gratuita el acceso a la salud digna? Hablando específicamente en el caso de la pandemia. Estas preguntas vienen por parte de alumnos, doctora. Así es, muy bien. El tema de los impuestos. Miren,
Antes que esto, hay otro tema que ya no lo abordé, pero que me parece importante en una conferencia como esta. En el ámbito federal y estatal, la función jurisdiccional, el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Estado fueron los primeros, fueron los niños bonitos, fueron los primeros que dijeron que aplicaban la cuarentena a los señorones, ¿sí? Cosa incorrectísima, me parece. Ellos debieron de haber sido los últimos, en dado caso, porque en el ámbito federal prácticamente hemos estado trabajando, pues, prácticamente el Ejecutivo, ¿sí? Porque también los señores legisladores en el ámbito federal, pues de vez en cuando sesionan de manera virtual. Esto hay que decirlo, de ninguna manera estamos de acuerdo. El día que se reunió la Suprema Corte de Justicia hace más o menos 10 días, y todavía para vanagloriarse, la primera vez que trabajamos en línea, por primera vez, la primera Corte de Justicia del mundo, solo para hacer énfasis el señor presidente de la Corte, de los pleitos internos que traen entre ellos, ¿no? Que deben de ponerse de acuerdo, que debe haber solidaridad entre ellos. Fue el énfasis mayor que le dio. Qué bueno que ya en los últimos días han estado estableciendo horarios, han estado organizándose mejor. Me parece que de ninguna manera debieron suspenderse las funciones jurisdiccionales de manera total como lo hicieron. Que debieron de haberse establecido las medidas de contención, efectivamente era necesario establecer horarios, establecer sistemas, como lo hemos hecho todos los mexicanos, pero no suspenderse, porque no solo de casos urgentes, no solo en materia penal, hay muchas materias que tienen que seguir siendo atendidas, ¿verdad? Una persona que tiene el problema de la custodia de un niño, una persona, asuntos familiares, asuntos civiles, que tiene el caso de la pensión alimenticia, el caso de un asunto hereditario, una señora que no puede hacer movimiento porque no tienen que designarla primero albacea para hacer algún movimiento, etcétera. No quisiera insistir más en este punto, pero me parece muy incorrecto que se hayan suspendido las funciones jurisdiccionales en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, y que también el poco trabajo que hemos visto de parte del Legislativo Federal. En el caso del Legislativo Estatal, qué bueno que han seguido sesionando y qué bueno que han estado presentes. El impuesto que se está aplicando a las empresas de entrega de alimentos a casa, no estoy interiorizada, no estoy muy interiorizada, es algo que se ha cuestionado por el sector privado, ¿verdad? Por los organismos empresariales. Ayer hubo una respuesta, me tocó escuchar una respuesta del presidente, del coordinador de una de las bancadas que propuso este impuesto, lo que identificó nada más que es una actividad económica nueva, que se ve como una actividad económica nueva, y así como en el caso de los Uber, si recuerdan ustedes, al empezar a operar hace algunos años, hace 2, 3 años, 5, en la problemática que generó en cuanto a que estamos ante figuras nuevas propiamente, entonces había que regularizar y el confrontamiento que se dio con el sistema de taxis, hasta que parece ser que más o menos lo tenemos regularizado. Creo que es una situación así que habría que estudiar con detenimiento hasta dónde es justo o no es justo la imposición de un impuesto en esta materia. Lo que sí, que políticamente es un error, ¿verdad? Haberlo impuesto en este momento. Deberlo aplicar en este momento. Disculpe, Roxana, hay una pregunta por acá donde dicen, ¿cree que sea efectiva la impartición de justicia en esta contingencia? ¿Considera necesario que se aumenten los supuestos? Creo que a lo mejor aquí no la terminaron, ¿no? Hay una pregunta también por parte del maestro Emilio Becerra, que considera ético que el SAT siga realizando visitas domiciliarias a las empresas que no se encuentren cerradas en razón de ser consideradas como no esenciales. Gracias, maestro Emilio.
por su asistencia. Aquí es un gran compañero, ¿verdad? Y compañero de trabajo, de artículos, de trabajo de investigación. Gracias, maestro Emilio. Sí, el caso de las visitas domiciliarias, ¿verdad? Aquí es lo que comentábamos hace un momento, que se tiene que tener mucho cuidado con el respeto a los derechos humanos. Hay una problemática en cuanto a quién determina y hasta dónde se determina actividades no necesarias, ¿verdad? O actividades, ¿qué término se utiliza? Pues, actividades no prioritarias, actividades no necesarias, no esenciales, es la palabra, esenciales, actividades no esenciales. Miren, en estos días, pues naturalmente, tuve problemas. Yo tengo una computadora fija aquí en casa, tengo 2 impresoras, entonces estoy trabajando con 2 computadoras, ya saben el trabajo que tenemos los profesores, investigadores, 2 computadoras portátiles y una computadora fija. Pero pues como esta situación se dio de repente, propiamente de un día para otro, necesité inclusive unas tintas y demás, y me doy cuenta que está cerrada la Office Depot y que está cerrada la Office Max. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo están cerradas estas instituciones? Para mí, estas son ahorita que a todos los alumnos de primaria, de todos los niveles educativos, estamos trabajando en línea, estamos trabajando en forma naturalmente que la necesidad de servicios de cómputo es necesaria, naturalmente. Y creo que fue una de las empresas que resultaron sancionadas, la Office Depot. Entonces, aquí es donde decimos que la autoridad tiene que ser muy prudente, muy sensata, ¿no? Y aparte la actividad económica no se puede cerrar completamente, sino que ¿qué va a pasar? Los efectos económicos se están viendo muy fuertes. Entonces, tiene que ser de parte de las autoridades. Y yo creo que lo que entendemos como visita domiciliaria, en el sentido estricto en materia fiscal, esas deben suspenderse, a mí me parece. O sea, ahorita deben suspenderse todos esos otros sistemas de supervisión o vigilancia ordinarios que tiene el Estado hacia los particulares, y hacia las empresas. Y que en dado caso, estas visitas deben ser con motivo de la pandemia. Y todos los demás actos de molestia debe haber sensatez, deben estar suspendidos. Esto hasta que pase la pandemia en dado caso. Bien, gracias. No sé si le contesté, maestro Miguel. Y gusto en saludarlo. Doctora, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, que el tiempo es verdugo también para estos eventos, queremos nuevamente agradecer su disposición, agradecer su tiempo, porque sabemos que tiene una agenda bastante apretada, aunque sea virtual. Quiero hacerle llegar también todos los mensajes que ha estado recibiendo aquí por el chat de agradecimiento y reconocimiento por esta información tan interesante. No quiero que terminemos la conferencia virtual sin hacerle llegar también de manera virtual su reconocimiento, que a la brevedad se les hará llegar a su correo, el mismo que a la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, Coordinación de Difusión Cultural y Comité Directivo de Sociedad de Alumnos. Otorgan el presente reconocimiento a la doctora Marina del Pilar Olmeda García por impartir la conferencia Los valores jurídicos en época de crisis, llevado a cabo dentro de los festejos de la 10ª Semana de Valores, dirigido a los alumnos de licenciatura de la Facultad de Derecho Mexicali bajo la modalidad virtual en la plataforma que nos encontramos. Mexicali, Baja California, 28 de abril del 2020, por la realización plena del hombre, firma nuestra directora, la maestra Nedith Canales Murillo, y el alumno Gerardo López Leal, presidente de la Sociedad de Alumnos. Doctora Marina, una vez más, agradeciendo todo su apoyo y la confianza puesta en estos eventos. Muchísimas gracias a todos los alumnos que nos siguen conectados. El día de mañana continuaremos con nuestros eventos respectivos. Doctora, mil gracias. Bien. Sí, gracias a ustedes. Gracias a la Sociedad de Alumnos también, que es un esfuerzo conjunto con las autoridades. Muchas gracias y gracias a todos. Muy amables.
Listo.